secundario. Lo primario es qué características tiene cada vía de administración y para qué me sirve. En otras palabras, cuál es su biodisponibilidad, me dejé entender. ¿El carrito? El cuadrito. Eso es todo el proceso que ustedes ya han llevado. En resumen, esto es farmacodinámica. El resto es farmacocinética. ¿De acuerdo? Si ustedes van a poner un fármaco, el concepto que importa inicialmente es biodisponibilidad. Entonces yo te voy a colocar una pregunta que hable de biodisponibilidad y luego que el fármaco entre de lo que es vida media plasmática y de curación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahí tienen ustedes los 4 puntos elementales que vamos a resumir rápidamente en un proceso. Esto lo hemos comentado, procesos bioquímicos. Ahí tienen ustedes las rutas para colocar medicamentos. Primera pregunta, ¿qué rutas evitan el primer paso hepático? Se los pregunté en la práctica y en el seminario. Segunda pregunta, ¿qué vías se emplean en emergencia y por qué? ¿Y por qué? Por su biodisponibilidad. ¿Cuál es el que tiene mayor biodisponibilidad? ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos también aquí, si yo voy a colocar un fármaco al paciente, yo puedo emplear por emergencia todas las vías, de hecho, inclusive también la vía oral, la sublingual y todo eso. Depende del estado del paciente. Si permite el paciente que se emplee una vía de menor liberación, excelente. Si no lo permite, uso la vía endovenosa y la vía intravenosa o subcutánea. Nada más. Intravenosa, intramuscular o subcutánea. Nada más para emergencia. Que no sean esas vías que puedes emplear que actúen rápidamente en emergencia. Sí, que no sean esas vías. Directa. Muy bien, perfecto, está muy claro, haciendo usted de acá. Quiero que vean eso porque finalmente el cuadro que está diciendo casi es el cuadrito, así con todo cariño, es este. ¿De acuerdo? La biodisponibilidad, ¿en qué vías es más variable? Ahí está, y lo hemos explicado. Placencia, ¿cómo ¿de acuerdo? Ahí está. Las vías de mayor variabilidad de su biodisponibilidad están acá. 1, 2 y 3. Las más graves son la oral y la inhalatoria. Y recuerden que la inhalatoria es operador dependiente. ¿Ok? Listo. Entonces, partiendo de ahí, caemos en el cuadro que está en el libro de Goodman, que es este cuadro. El resumen de la primera parte es este cuadro de acá. ¿Qué características tienen las vías de administración en cuanto sobre todo a patrón de absorción, utilidad y sobre todo biodisponibilidad que está acá? ¿De acuerdo? Las demás variabilidad, si yo no las conozco bien, si yo no ejecuto bien la administración del fármaco, se va a alterar vía oral, vía inhalatoria. Y secundariamente, lo vimos en el laboratorio, la vía rectal. ¿De acuerdo? Con esa experiencia que hicieron con los ratitos. Segunda y más importante afectación en absorción. ¿Dónde absorbemos fármacos ácidos? En la gástrica. En la mucosa gástrica y básicos en la mucosa intestinal. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿qué sabe? Esta no. Ya saben que hay una porción de tubo digestivo para cada presentación. La extensión de la mucosa es esta, no lo impide, y los mecanismos son básicamente los de acá. Sobre todo difusión en la primera mucosa, y acá la difusión simple, facilitada, y la quinocitosis son los más frecuentes. Esto de acá. La interacción con el alimento. ¿Qué factores retrasan la absorción intestinal? Pregunta casi textual. Ahí está. Presencia de alimento, temperatura del alimento, características del mismo, peristaltismo abdominal o intestinal. ¿De acuerdo?
y una formación de complejo alimento que dificulte que éste se libere para que sea absorbido. De esto depende la velocidad de absorción de un alimento o de un fármaco en el tubo digestivo. Ahí tienen ustedes cómo se absorbe en el intestino delgado. Luego tenemos lo que ya hemos comentado en la anterior diapositiva. Vía sublingual. ¿Cuál es la principal limitante de la vía sublingual? Hidratación y técnica. ¿Lo qué? Hidratación y técnica. No, la principal limitación. La técnica es un limitante, sí, pero más importante que es la cantidad, la dosis que puedo entregar es pequeña. Igual por vía rectal o subcutánea, las cantidades no son muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, la dosificación por acá va a ser un problema, ¿ok? Evita el primer paso hepático. Recuerden que ya comentamos eso. Y ya sabemos que también es... ¿El hígado es el único órgano que puede inactivar fármacos? ¿Sí o no? ¿Cuál más también? El pulmón, ¿no es cierto? Que ahí tiene signos importantes. Entonces, si se emplean cantidades pequeñas, que generalmente están insolubles. ¿Qué porcentaje de la vía rectal evita el primer paso hepático? 2/3. Entonces, por eso es que el principal limitante de esta vía va a ser que la ampolla rectal esté ocupada con material digestivo y eso evite que haya una buena liberación del fármaco. No se libera, no se absorbe y genera un problema. Carlancita, mira, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya si llega pues Lama, ya puedes ver todo, se caen los genitales, Vía rectal tiene esta mucosa, como ustedes pueden ver. La vía rectal es una mucosa plana. Vimos también esto en la práctica. Y ustedes colocaron en la discusión y en el comentario, se absorbó por la vía rectal porque tenía una mucosa llena de vellosidades y no era plana. Efectivamente es un factor menor. Más importante es que esté ocupada con material digestivo, ¿de acuerdo? Ahí tienen ustedes cómo va la vía rectal, la vía endovenosa. ¿Por qué usamos el miembro superior? Porque está más cerca del corazón. Y recuerden que también hay vías locales. Quiere decir, yo puedo colocar una conjuntiva acá del amigo Silva en su mucosa uretral y en 50 mucosas más localmente pueden actuar. No todo fármaco debe llegar a la sangre. Dependiendo de la patología, hay fármacos que pueden llegar a la sangre y fármacos que son locales, sobre todo los que van por la vía de la piel. ¿De acuerdo? La vía inhalatoria tiene estas características. ¿Cuánto debe ser el tamaño de la partícula? ¿Cuánto es? 1 a 5 microlitros. Si no llegan a eso, no va a llegar acá al final. Entonces, si no se prepara bien esta dilución o esta vía, seguramente va a ser un fracaso, como lo han visto en el cuadro de disponibilidad. Vía intramuscular, ahí tienen ustedes un dato de 2.500 capilares por milímetro cuadrado de tejido. Recuerden, cuando no usamos vía intramuscular, ni usamos vía subcutánea, Cuando hay compromiso sanguíneo. cuando hay compromiso hemodinámico en general, ¿de acuerdo? Ahí hay que irnos con la vía endovenosa, sí o sí. ¿Usarían la sublingual o no? ¿Usarían la sublingual? En general, la absorción en cualquier vía que no sea endovenosa va a ser errática. Todas son erráticas. Todas dependen del flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Muy bien. La vía subcutánea depende de qué factores. 2. ¿De qué factores depende que la vía subcutánea sea rápida? 3 factores. No. La cantidad de vasos sanguíneos. La solubilidad del fármaco. 1, que sea hidrosoluble. Otro. ¿Está bien? ¿Y de qué depende el flujo sanguíneo? ¿Ya lo dijeron? ¿Ya lo dijeron, no? Que no hay hipotensión. No, flujo sanguíneo. Temperatura. Temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, esos factores limitan la absorción por la vía subcutánea. A ver, vemos que los fármacos se distribuyen y se envían ¿a qué proteínas? A la albúmina y a la glucoproteína ácida alfa 1. los ácidos a la albúmina y la glucoproteína a
fármaco administrado sobre la cantidad de fármaco que se dosa en sangre. Una vez que la droga es transportada, ¿qué fracción de la droga es la que actúa? La droga libre. Ahora sí vamos a un poquito a razonar. Si yo a un fármaco le quito el metabolismo o lo inhibo, ¿la droga libre aumenta o disminuye? Este es un fármaco y yo impido que se metabolice. Lo aguanto. ¿La fracción libre aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿De acuerdo? Y si yo lo induzco, Disminuye. entonces, cualquier incremento de droga libre, sea por inhibición o inducción, que es la madre de este problema que estamos viendo ahora, va a originar de toxicidad o falta de eficacia que se llama, con el tiempo, ¿cómo se llama? Se llama tolerancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso vamos a verlo en farmacodinámica. Entonces, ya tienen esto muy claro. Las preguntas de farmacocinética de esta parte son estas que estamos viendo. Vida media plasmática, biodisponibilidad, fenómenos de primer paso, circulación enterohepática, deben saberlos así, al revés y al derecho. ¿De acuerdo? ¿Quién hace la circulación enterohepática? Normalmente las sales biliares. ¿De acuerdo? Inclusive la hacen 5 veces. 4 o 5 veces. Entonces los fármacos imitan estos ciclos y eso genera la pregunta correspondiente. ¿Qué factores prolongan la vida media plasmática de un fármaco? O disminuyen, puede ser paso hepático, circulación enterohepática, porcentaje de ligadura a proteínas plasmáticas, ¿de acuerdo? Todo eso suma para que influya en la vida media plasmática. Miren que si tengo hipoalbuminemia, puede que genere una mayor fracción de droga libre en el plasma. Ciclo enterohepático, ya lo hemos comentado, prolonga la vida media. ¿Cómo yo mato este ciclo enterohepático? Matando las bacterias que están acá, ¿no es cierto? Acá hay bacterias que hacen la renovación y finalmente la reabsorción de sales biliares que hacen el trabajo también para los fármacos. Primer paso hepático, sobre todo lo tiene a cargo el hígado, pero ¿se da solo en el hígado? No, se da en la mucosa de la pared intestinal, se da en la sangre portal y obviamente en el parénquima hepático. Y como dijeron por allá, no es el único lugar, puede que también esto se dé a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? Ahí tenemos esta pregunta de acá. ¿De qué depende la distribución de un fármaco? Ahí están los factores y por qué. Flujo sanguíneo de los tejidos, tamaño del órgano, estamos hablando de esto de acá, que lo voy a tener en la clase. La solubilidad del fármaco, muy bien el concepto de López, la unión de fármacos a macromoléculas y sobre todo el volumen de distribución. Volumen de distribución, ¿cómo se define? Cantidad de fármaco en el cuerpo sobre su concentración plasmática, que viene después. Ahí está. Eso también viene. Esa fórmula también viene de eso. Si el fármaco tiene un amplio volumen de distribución, tendrá más o menos efectos colaterales. Se mete por todos lados el fármaco, aunque no lo llaman. Más efectos. En general tendría más efectos ciertos y efectos colaterales. ¿De acuerdo? Volumen en litros por kilo de peso del fármaco de conjunto. Ahí tienen ustedes cómo se da el volumen de distribución. Empezamos con el intravascular, el intersticial y intravascular, solo intersticial y luego intracelular. Y luego de aquí sale hacia afuera, ¿de acuerdo? Cuando ya está el fármaco a nivel celular. Esa es la dosis. Esa es la otra fórmula que habíamos comentado. Es lo mismo que el anterior, ¿de acuerdo? ¿Por qué los fármacos ácidos se absorben mejor en la mucosa gástrica? Por el pH. Por el pK. ¿Qué es el pK? Es un pH en el cual la fracción ionizada y la no ionizada es el 50%. Si el fármaco es ácido y lo coloco en un medio ácido, esa fracción no ionizada se come todo ese pH y se absorbe el fármaco. ¿Se absorbe de manera ionizada o no ionizada? Entonces el pK favorable origina que la ionización sea negativa, entonces el fármaco se va a absorber.
Esto pasa con el arrocero, digamos, en el estómago, y la morfina en el intestino. Exactamente es el mismo fenómeno, ¿de acuerdo? Se ioniza hacia el lado que este puede ser más fracción de droga. Ahí tenemos también los pulmones que habíamos comentado hace un rato, puede que también inactiven parte de los fármacos que son administrados. ¿Cuál es el tejido más peligroso para almacenar fármacos? La esencia, ¿cómo lo ponemos? El tejido más peligroso que nos puede dar mayores problemas. El tejido adiposo. La farmacocinética en un paciente obeso es completamente diferente, por favor, no se equivoquen. Almacena, y ahí se da un fenómeno más. ¿Cómo se llama ese fenómeno? La distribución, ¿no es cierto? Justamente por el almacén. Redistribución. ¿Qué pasa con la sesión de lo que es metabolismo y excreción? A ver. Y que vamos a hablar del sistema citocromo P450, ¿de acuerdo? Recuerden, hay dos fases de lo que es metabolismo. El metabolismo, ¿cuál es la fase más importante? La primera. Y la primera, ¿inactiva siempre fármacos o no? Torres, cuéntame. ¿Cómo se llama el que se activa? Profármaco. Profármaco, ¿no es cierto? Pasa por la fase 1, se activa y su secreción toma la forma necesaria para que haga un proceso terapéutico. Miren, la biotransformación se da en varios órganos. En varios órganos. El más importante de biotransformar es el hígado, que no es el único. El más importante en este caso es el riñón, no es el único. Pero igual, en el hígado tenemos dos fases, la fase no sintética y la fase sintética. Aquí arriba está el citrocromo P450, en la oxidación. ¿Okay? Recuerden que se pueden formar metabolitos inclusive genotóxicos, citotóxicos o sensibilizantes. La oxidación es el principal mecanismo en la primera fase y tiene inmerso el sistema del P450, tiene otras reacciones menos importantes como la oxidación, la N-desnatilación y la deaminación oxidativa. Y finalmente, este citocromo P450 tiene 5 isoenzimas importantes. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? 3A4, 2B6, C9, C19, ¿se acuerdan? Esta es CYP1A2 que metaboliza, ¿se acuerdan? El paracetamol. El paracetamol, ¿cierto? Muy bien. Ahí tienen ustedes el ingreso de fármacos al hígado, cómo es que en la zona 3 del hepatocito se va a llevar a cabo toda la metabolización de fármacos y depende básicamente de qué factores, de flujo sanguíneo. ¿De acuerdo? Flujo sanguíneo es muy importante para que esto se pueda realizar. ¿Cuánto es polifarmacia en un paciente cuando toma más de cuántos fármacos? Dos fármacos. Muy bien. Última parte. De la parte del riñón, ¿qué dijimos que se iba a preguntar? Habla, profesor, ¿cómo es la ¿se acuerdan? Porque se va a preguntar. ¿Atentos? ¿Los procesos? No. La parte más práctica. La fórmula de. Es una manera que tengo yo de averiguar la depuración de creatinina, ¿de acuerdo? Voy a decorar un poco esta actualizada. ¿Cuál es el proceso más importante de la eliminación renal, doctor Sosa? De los procesos renales de eliminación de orina, ¿cuál es el más importante para los fármacos? La secreción tubular, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, partiendo de ellos, recuerden que la eliminación renal depende del flujo sanguíneo, porque el primer proceso que elimina todo lo que pasa en el riñón se llama filtración glomerular. De manera que si cae el flujo sanguíneo, obviamente esto va a ser deteriorado. Entonces, vemos.
Paciente varón, 70 kilos, tiene una creatinina de 2 miligramos por decilitro, calcula su disposición de creatinina. Eso se viene en eso. Entonces, ¿cuánto te recuerdas? Es 140 menos edad por peso sobre el 72 por la creatinina C. 140 menos tiene 60 años. 140 menos 60 por el peso que es 70 kilos sobre 72 por 2. Nada más. 8 por 7, 56. 144. Esta es la medición que hace. ¿Esto sale cuánto? ¿Sale cuánto esa multiplicación? ¿Cuánto? 38.10. Recuerden que todas se hacen con el peso ideal. Si tengo un paciente de 1,60 y pesa 100 kilos, lo hago con 60 kilos o con 70 kilos, nunca con 100, porque me voy a engañar, ¿de acuerdo? Se hace con el peso ideal. Ok, esto, si fuera mujer, ¿por cuánto lo multiplico? 0.85. ¿Qué me limita? Esta bola es linda, bonita, todo acá. Pero ¿qué me la puede alterar? Dos factores. ¿Y qué más? Y la edad. Si tiene demasiado peso, me altera completamente esto de acá. Si tiene demasiada edad, también. De manera que esos dos factores, si son extremos, puede que generen que esta forma se altere. ¿Cuánto es lo normal de acá? Más de 80%. Es el valor normal de la deformación vaginal. Si está entre 50 y 80, observación, a veces le dan la dosis normal. Menos de 50 ya tengo que dosificar bajando la dosis. ¿De acuerdo? Entonces, esta pausa es muy importante para el proceso renal, recordando que la secreción tubular es un proceso activo y es el más importante en la eliminación de fármacos. ¿Okay? Secreción renal, ahí miren, secreción tubular activa, que tiene sistema de transportadores tubulares, ¿okay? Esta es la parte más importante, depende del flujo sanguíneo y tiene estos valores. Filtración glomerular. Con su inglés medio masticado que tenga, esas dos diapositivas, esta y la última que sigue muy parecida, grábenlas, porque sigue toda la secuencia de los eventos que hemos realizado. Viene desde la absorción hasta distribución, hasta transporte y al final tenemos clases de la metabolismo. Recuerden, la secreción tubular depende de transportadores. Los transportadores pueden que sean saturables y algunos agarren lugar y otros no. Y puede que uno que sea más afín al transportador desplace a cualquiera que esté metido y lo que es saturable y es selectivo. ¿De acuerdo? ¿Qué modifica la excreción renal? 7 factores. Doctora Camille, cuenta. No shit, ¿en serio? ¿Otro? A ver. Bandera. Excelente, ¿verdad? Otro, bandera. Por ejemplo, ¿de qué más depende, aparte de la edad? Doctora Sasha. Dos, tres, otro. Sería importante tomar en cuenta de que el paciente toma varios medicamentos. ¿Polifarmacia? Polifarmacia, otro, ya por estar hablando el pH binario alterado. Hay varios factores. Eso puede poner el fármaco, la edad, la depuración de creatinina. No importa que el paciente sea joven, puede que intente alterar su depuración, ¿de acuerdo? El número solo de creatinina no sirve de nada. Tienen que hacer una depuración
aunque sea simulada, como hemos dicho ahora, ¿de acuerdo? Este paciente tiene la mitad de su proceso renal todavía activo. Tengo que dosificarlo de acuerdo a esta depuración. Entonces, la condición fisiológica en la gestación aumenta la filtración o disminuye. ¿Está? ¿Qué pasa en la gestación? ¿La hipertensión arterial influirá en la farmacología de esto? Sí. Cuando sea crónica, porque es una enfermedad vascular, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en la gestante? ¿Aumenta la filtración o disminuye? ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Sí, esa, que con los por qué tiene un problema. Tamaño de Recuerden que secreta progesterona y la progesterona origina vasodilatación y esa vasodilatación origina que el flujo sanguíneo y sobre todo el volumen de filtrado se incremente. Aquí tienen el segundo cuadro, aquí está el metabolismo que ya hemos comentado y luego viene de la inflamación. La progesterona También puede decir que hay presión en la vena cava. ¿Cómo? También puede decir que hay presión en la vena cava cuando hay embarazo. En la parte inferior. Eso pasa únicamente en el tercer trimestre. Se llama ese número rosado. Ahí tienen el flujo sanguíneo. El flujo urinario también es muy determinante en la eliminación de unos fármacos. El flujo urinario, el pH urinario, la edad, las enfermedades del parénquima renal o de la vasculatura. Tenemos acá está lo del pH que ya hemos comentado. La excreción biliar depende básicamente de qué? De flujo sanguíneo. Casi exclusivamente de flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Y de otros fármacos. Por ejemplo, ahí tenemos el tabaquismo. El tabaquismo y el etilismo son inductores o inhibidores metabólicos. ¿Hable? inductores. Son inductores metabólicos los dos, ¿de acuerdo? Y también la interacción con drogas o tóxicos ambientales. ¿Cómo medimos la depuración? ¿Y cómo medimos la función del hígado? Más o menos cómo está su tarea de metabolizar. ¿Cómo la medimos? ¿Con qué valores? En otras palabras, quiero averiguar las pruebas de síntesis del hígado. Uno, y la otra, ¿para qué? El tiempo de protrombina, o sea, factores de coagulación, ¿cierto? Si ambos son normales, yo asumo que tienen una capacidad idónea o adecuada para generar la excreción hepática. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas de esa parte, por favor? Para pasar a lo que es farmacodinámica. ¿Alguna duda?